parte de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos en todos los niveles de nuestro organismo, ¿sí? Todo lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? A nivel molecular, subcelular, celular, tisular, organísmico e incluso el impacto social o poblacional que tiene una población, una muestra determinada que recibe un tratamiento farmacológico. Nosotros no vamos a ahondar en esa parte, pero la farmacodinamia lo estudia, ¿sí? En este dibujito que tienen acá abajo, me parece muy representativo justamente de lo que lo que el fármaco le hace al organismo, que es lo que nos va a ocupar estas primeras 4 clases, y luego vamos a ver lo que el organismo le hace al fármaco, que serán las otras 3 de farmacocinética. Ahora van a tener que aprender a utilizar correctamente la terminología, porque se van a encontrar con que no es lo mismo decir el efecto del fármaco, la acción del fármaco y el mecanismo de acción del fármaco, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes y a la hora, o sea, uno por ahí en una conversación social, uno puede utilizar indistintamente o como sinónimo cualquiera de los términos, pero en nuestra materia, y mucho menos en un examen, van a tener que saber discernir bien cuando están hablando de mecanismo de acción, cuando están hablando de acción y cuando están hablando de efecto, ¿sí? El mecanismo de acción de la droga es el proceso íntimo, molecular o bioquímico que determinará la acción de la droga, ¿sí? Una cosa es consecuencia de la otra. Entonces, lo primero que hace el fármaco es interactuar, ingresar en nuestro organismo, y el 90% de los fármacos, para producir después su acción y su efecto, necesitan interactuar con una molécula propia nuestra, ¿sí? Hay un porcentaje de fármacos, que lo vamos a ver más adelante, que son capaces de producir una acción y un efecto sin interactuar con ninguna molécula propia. Pero el 90% requiere una interacción, ¿sí? Y aunque interactúen o no con una molécula propia, hay un proceso molecular que el fármaco genera, ¿sí? Entonces, ese proceso molecular, ya sea la interacción con una molécula propia o no, es lo que se denomina mecanismo de acción. Y es lo que va a determinar cuál va a ser la acción del fármaco. Perdón. La acción del fármaco va a ser la modificación de una función celular, ¿sí? De varias funciones celulares, por ende una modificación tisular, por ende puede ser la modificación de una respuesta biológica, ¿sí? Entonces, una vez que el fármaco haya ingresado en nuestro organismo y haya interactuado con una molécula propia, o haya interactuado en un medio de nuestro organismo, va a generar consecuentemente la modificación de una función celular. Y esa modificación de la función celular o modificación de una respuesta biológica es lo que vamos a llamar la acción del fármaco, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo puntual y lo van a entender. Por ende, la premisa es: ningún fármaco crea acciones nuevas, ¿sí? Ningún fármaco entra a nuestro organismo a crear algo nuevo, no. Todos los fármacos modifican funciones preexistentes, ¿sí? Van a modificar una función celular aumentándola, disminuyéndola o bloqueándola, por ejemplo, ¿sí? Pero no van a crear algo que no existe en nuestro organismo. Y el efecto será, siguiendo la escalera, será la consecuencia de la acción que nosotros podemos objetivar, ¿sí? Entonces, el efecto del fármaco es la objetivización de su acción, ¿sí? A través de un procedimiento técnico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo mecanismo de acción, acción y efecto. Entonces, ahora en más, cuando tienen que pensar bien si van a decir acción, efecto o mecanismo de acción, porque son todas cosas diferentes, pero totalmente interrelacionadas y que una conlleva a la otra. La biofase es otro concepto. Bueno, estas clases son muy conceptuales, porque si no tienen todos estos conceptos tan teóricos y tan aburridos, el día de mañana no pueden manejar los grupos farmacológicos cuando pasan a las materias de terapéutica, ¿sí? Donde encima
que empiezan a manejar todos los grupos farmacológicos de una, digamos, a la vez, o uno tras del otro, lo tienen que ir aplicando a la clínica y a casos clínicos, entonces tienen que manejar la teoría de cómo funcionan todos los fármacos ahora, para que después puedan dedicarse a aprender cada grupo de fármacos. La biofase es el entorno molecular donde una droga va a modificar una función celular, es decir, a dónde va a ir a actuar ese fármaco una vez que ingrese a nuestro organismo, ¿sí? Porque si bien se va a distribuir, si el fármaco, digamos, se lo administra por una vía sistémica, eso lo vamos a ver después en farmacocinética, se va a distribuir en todo nuestro organismo, pero no va a producir su acción en todo nuestro organismo. Va a ir a producir su acción en su sitio activo, en su biofase, ¿sí? Los que actúan con receptores lo irán a hacer a donde se encuentre su receptor, ¿sí? Bueno, este sería el ejemplo concreto, para que ustedes lo puedan entender, de mecanismo de acción, acción y efecto. Lo que tienen acá arriba es un canal de calcio tipo L del músculo liso vascular, y está mostrando la acción de una droga que se llama dihidropiridina, por ejemplo. Por ahí alguno de ustedes lo conoce porque algún familiar lo pueda tomar, por ejemplo la amlodipina, famosa amlodipina, que es una droga para bajar la presión, ¿sí? Entonces, todas las dihidropiridinas lo que hacen es unirse al canal de calcio tipo L del músculo liso vascular y bloquearlo, impidiendo el ingreso de las moléculas de calcio. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, cuando yo digo mecanismo de acción de las dihidropiridinas, es un antagonista del canal de calcio tipo L del músculo liso vascular. Bloquea el canal y no permite que entren las moléculas de calcio. Eso es mecanismo de acción. ¿Ven? Es ese mecanismo molecular íntimo, ¿sí? En este caso, tiene un receptor el fármaco, que es el canal. Interactúa con una molécula propia, como lo hace la gran mayoría. Esto va a derivar en una consecuencia que va a ser la acción de la droga. ¿Qué pasa si yo bloqueo el canal de calcio del músculo liso vascular? La fibra muscular lisa se va a relajar. Entonces, ahí verán que yo estoy modificando una acción preexistente. Ahí debía existir la entrada del ion calcio para que se produzca el acoplamiento excitatorio contráctil y la fibra muscular lisa se contraiga. Y yo no lo estoy permitiendo. Entonces estoy bloqueando una función celular preexistente. No solamente a nivel celular, sino tisular, porque lo voy a hacer en todo el tejido muscular lisovascular. Entonces, la acción será la vasodilatación, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción de esta droga es el bloqueo del receptor de calcio tipo L del músculo liso vascular. Su acción es la vasodilatación. Y su efecto será el descenso de la presión arterial, porque eso es lo que yo, de todo esto que viene ocurriendo y que el fármaco está haciendo, lo único que yo voy a poder objetivar es cómo me baja la presión, que es esa la finalidad para la que se administra esta droga, en este ejemplo, ¿sí? Entonces, lo único que puedo objetivar es lo que busco, el descenso de la presión arterial a través de un medio técnico, que en este caso sería el tensiómetro, ¿sí? Entonces, mecanismo de acción, acción y efecto. Bueno, esto sería lo mismo que le acabo de mostrar en imágenes, solamente aplicándolo como si fuese un iceberg, ¿sí? Lo único que ustedes ven es la punta del iceberg cuando ven el efecto de la droga, que es lo que ustedes pueden cuantificar, ¿sí? Ver es una forma de decir, ¿sí? Lo que podemos cuantificar es el efecto, de una forma u otra aplicable a cada grupo de drogas. Pero por debajo está el mecanismo de acción y la acción de la droga, que van a llevar a ese efecto y que va a ocurrir en un entorno molecular determinado que se denomina biofase. Bueno, entonces, como yo les decía previamente, algunos fármacos interactúan con moléculas propias, la gran mayoría, y otros no. Pero no quiere decir que no sean capaces de producir una acción y un efecto, aunque no interactúen con una molécula propia. Entonces, de esta manera nosotros los vamos a clasificar a los fármacos en dos grandes grupos según el tipo de acción, ¿sí? Los fármacos de acción específica y los fármacos de acción inespecífica.
Los fármacos de acción específica son aquellos que para poder modificar una función biológica requieren unirse o aproximarse a una estructura celular, ¿sí? Esa estructura generalmente es un receptor. El receptor puede ser una proteína, puede ser una enzima, puede ser un canal, como en el caso que vimos del antihipertensivo, que su receptor era una estructura, un canal iónico, ¿sí? No siempre es una proteína, no siempre es una enzima, puede ser un canal iónico, un canal dependiente de voltaje. Bueno, y los fármacos de acción inespecífica son aquellos que generan un efecto, pero de manera indirecta, ¿sí? No se unen a ninguna molécula en particular, no tienen un receptor, pero sí van a ir a interactuar en una biofase determinada y van a generar una modificación que va a llevar a un efecto que yo puedo objetivar. Entonces, comparándolos a estos dos grupos de fármacos, los de acción específica, que son los que interactúan con moléculas propias, necesitan concentraciones efectivas de la droga muy bajas. Claro, porque yo no necesito tener una concentración alta para que el fármaco produzca su efecto, porque al tener especificidad de sustrato, al tener una molécula específica con cuál ir a unirse, no necesito que haya grandes concentraciones, porque con bajas concentraciones lo mismo generará su efecto, ya que tiene una molécula específica a la cual unirse, ¿sí? Entonces tienen especificidad biológica y química elevada, y cuando digo antagonismo específico, dice sí, ¿por qué? Porque al interactuar con una molécula propia, yo tengo identificado dónde actúa ese fármaco, a quién se une para producir la acción y el efecto. Entonces yo puedo antagonizarlo. Antagonizarlo es bloquearlo. Entonces si yo sé que la dihidropiridina que les mostré primero se une al canal de calcio, por ejemplo, ese es un antagonista. Pero supongamos que en ese mismo receptor se uniera otra droga que generara lo contrario, que en vez de bloquear el canal para que no entre calcio, abriera el canal para que entre calcio. Yo podría bloquearla con este fármaco, con la hidropiridina, que va y se une al receptor, lo bloquea y no deja que entre el calcio, ¿sí? Cuando yo tengo claramente identificado dónde, en qué punto específico el fármaco actúa, lógicamente puedo generar un fármaco que sea capaz de bloquearlo, porque sé dónde está actuando. En cambio, los fármacos de acción inespecífica que no interactúan con moléculas propias, no tienen una especificidad biológica y química, no, porque no interactúan con una molécula en particular. Sí requieren una concentración efectiva alta, porque necesitan tener grandes concentraciones para producir una modificación del medio en el que actúan, porque generalmente su efecto se debe a la modificación del medio en el que están. Modifican de alguna manera el medio donde se encuentran, generando el efecto, sin interactuar con una molécula en particular. ¿Sí? Entonces necesitan una concentración alta para producir esa modificación del entorno en donde están. Y no se los puede antagonizar, y no porque no se unen a una molécula en particular, que yo pueda ir y bloquearla para evitar que el fármaco se una. Entonces, ¿cómo actúan estas drogas que no se unen a nada? Para eso tenemos que conocer, esto es un término, esto es un poco, abstracto, ¿sí? Muy de la parte farmacológica dura, es muy abstracto y por ahí cuesta un poco de entender, así que sería bueno que estos conceptos los vayan a repasar de los libros recomendados, los busquen en internet si quieren también, siempre que sea una fuente segura, porque por ahí uno en la diapositiva pone algo muy breve y las diapositivas no son para estudiar, ¿sí? Porque después uno pregunta razonamientos que derivan de lo que uno da en la diapositiva y generalmente no los aprueban, ¿sí? Yo no suelo preguntar nunca lo que está en la diapositiva, ¿sí? Sino algo que deriva del razonamiento de haber entendido lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, la saturación relativa es una relación que existe, es una división, por decirlo de alguna manera, entre la concentración de la droga necesaria para producir un efecto en función de la concentración de la droga que se necesita para saturar ese medio líquido. Como dijimos que estas drogas inespecíficas no interactúan con una molécula propia, necesitan saturar el medio líquido.
Entonces, la saturación relativa es eso, la relación entre la concentración de la droga para generar el efecto y la concentración que se necesita para saturar el medio líquido, ¿sí? Y este es un concepto proporcional a actividad termodinámica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de drogas inespecíficas, hablamos de la actividad termodinámica de estas drogas o de su saturación relativa. Entonces decimos que dos drogas que tienen igual actividad termodinámica probablemente tengan igual intensidad de efecto y tengan igual saturación relativa. Para eso, o relativo a esto, existe lo que se llama principios de Ferguson, que son varios, ¿sí? Y los principios de Ferguson apuntan a que las drogas de acción inespecífica actúan a altos niveles de saturación relativa. Claro, es lo que venimos diciendo, ¿sí? Son drogas que no interactúan con moléculas propias, requieren concentraciones totales de la droga alta, y generalmente concentraciones altas para saturar ese medio líquido, porque para generar su efecto deben saturar el medio donde se encuentran. Entonces, por ende, la saturación relativa de la droga es alta, ¿sí? Estas son las formas en las que estas drogas que no interactúan con moléculas propias pueden generar su efecto, ¿sí? Entonces, su mecanismo de acción son extracelulares, intracelulares o mixtos, ¿sí? Entonces, extracelulares, tienen acá varios ejemplos, empecemos por el primero, la absorción. La absorción es una capacidad física muy característica del carbón activado, ¿sí? El carbón activado, que es la famosa pastilla de carbón, que también viene en otro tipo de presentaciones para las industrias, o que también viene en polvo en los medios hospitalarios. Ustedes habrán escuchado hablar, o después lo verán, que cada vez que un paciente, por ejemplo, se intoxica, se le administra carbón activado. ¿Cuál es la función del carbón activado? Por ejemplo, el paciente que lo encontraron tirado con un intento de suicidio porque se tomó un blister de algún psicotrópico o algún psicofármaco, ¿sí? Entonces, por ahí, una de las indicaciones en muchos tipos de intoxicaciones farmacológicas es la administración de carbón activado, siempre y cuando haya pasado cierta cantidad de tiempo desde que el paciente se intoxicó. Es decir, para que el carbón activado sea efectivo, la droga con la que se intoxicó todavía debería estar en el estómago. Si ya se absorbió y salió de la luz gástrica, ya no sirve de nada administrar carbón activado. El carbón activado es el absorbente, que no es lo mismo que absorción, ¿sí? Es el absorbente más conocido que hay, y lo que hace es formar una película sobre una sustancia determinada que se encuentra en un solvente, evitando su absorción, justamente, y favoreciendo su eliminación. Entonces, lo que yo hago con el paciente que está intoxicado cuando le doy carbón activado es generarle una película absorbente que no va a dejar que ingrese al torrente sanguíneo, eso con lo que se intoxicó, y lo elimine, ¿sí? Eso sería una forma de acción inespecífica que no va a interactuar, como verán, no interactúa con ninguna molécula propia, ¿sí? Porque lo que está haciendo es generarle una capa o una película a las moléculas de la droga que se encuentran en una solución que es el ácido clorhídrico, por ejemplo, pero no están interactuando con una molécula propia nuestra. Pueden generar modificaciones del medio interno o neutralizar un medio determinado. Por ejemplo, los famosos antiácidos, la milanta, el sucralfato. Bueno, el sucralfato tiene un mecanismo de acción diferente, pero por ejemplo la milanta, todo lo que es sulfato de magnesio, ¿sí? Este tipo de sustancias que uno las utiliza para neutralizar el ácido gástrico, es esa su función, tienen un pH muy alcalino, que lo que hace es elevar el pH gástrico, ¿sí? Hacerlo menos negativo o hacerlo más positivo para disminuir los síntomas de epigastralgia o de acidez que uno le llama, o de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y no interactúan con ninguna molécula propia, lo único que hacen es modificar el pH del ácido clorhídrico. Fenómenos osmolares sería otro ejemplo. Este es el caso de, hay un diurético que después lo van a ver en algún momento a lo largo de otras materias, que se llama
manitol, ¿sí? También van a encontrar otro que se llama sorbitol, que lo que hacen es ser moléculas osmóticamente activas, o sea, su molécula ya arrastra agua y tiene efecto osmótico per se, y no necesita interactuar con nada para generar ese arrastre de agua. Lo arrastra porque es osmóticamente activa como la glucosa. Ustedes saben, el paciente diabético, cuando hace sus crisis, ¿sí? Y presenta poliuria y orina mucho. ¿Por qué tiene esa poliuria y orina tanto? Porque superó el umbral renal de la glucosa y está eliminando grandes cantidades de glucosa en orina, y la glucosa, que es osmóticamente activa, arrastra agua. Entonces, la glucosa tiene un mecanismo de acción inespecífico de tipo extracelular, fenómeno osmolar, ¿sí? Bueno, existen diuréticos con la misma función que la glucosa, como el manitol y el sorbitol, que cumplen el mismo efecto, ¿sí? Bueno, así también tenemos mecanismos intracelulares, ya sea que puede ser precipitación de proteínas, o modificar la cantidad de radicales libres que hay en una célula determinada, que es lo que se llama antioxidantes, modificar las propiedades físico-químicas de la membrana. Eso es una característica de los anestésicos, ¿sí? Los anestésicos volátiles, o no solamente los volátiles, por ejemplo, también la lidocaína, que uno la infiltra o la inyecta, lo que hace no interactúa con una molécula en particular de la membrana plasmática, no, modifica las propiedades físico-químicas de la membrana, haciéndola más o menos permeable a un ion, ¿sí?, determinado. Y ese es su mecanismo de acción, pero no requiere interactuar o unirse a una estructura particular de la membrana, solamente le modifica la permeabilidad sin unirse, ¿sí? Eso es una característica, o eso es el mecanismo de acción de los anestésicos en general. Y después tenemos otros mecanismos que pueden ser mixtos, es decir, que pueden actuar dentro y fuera de la célula, como es la quelación. Que la quelación es algo similar a la absorción, pero con metales pesados, ¿sí? Es una molécula capaz de unirse a metales pesados para poder arrastrarlos y eliminarlos del cuerpo, ¿sí? Se utilizan generalmente en las intoxicaciones por metales pesados. Hay un aminoácido en particular, no recuerdo el nombre, tiene un nombre muy, muy largo, termina en tetracético, si mal no recuerdo, pero tiene un nombre larguísimo, que lo que hace es quelar y unirse a metales pesados y también a exceso de calcio, y los arrastra y los elimina del cuerpo, ¿sí? Pero no requiere una interacción con una molécula propia. Entonces, esta es la forma en la cual los fármacos de acción inespecífica actúan. Ahora, ¿cómo lo hacen los de acción específica? Como dijimos, estos van a interactuar con una molécula propia. Esa molécula propia va a ser un receptor, requieren saturaciones relativas muy bajas, porque tienen especificidad de sustrato, especificidad biológica y especificidad bioquímica, como dijimos, entonces no necesitan saturar un medio determinado, ¿sí? Cuando hablamos de fármacos de acción específica, tenemos tres conceptos que tienen que aprender, que es el de K1, K2 y K3, ¿sí? La propiedad que le permite a una droga producir, obviamente estamos hablando solo de las de acción específica, solo las que actúan con una molécula propia, con un receptor, ¿sí? Entonces, la propiedad que le permite a las drogas de acción específica producir una respuesta se denomina actividad intrínseca o eficacia alfa o K3, ¿sí? Estos son sinónimos, entonces cada vez que yo digo, este fármaco tiene una K3 de tanto, este fármaco tiene una eficacia de tanto, o este fármaco tiene una actividad intrínseca de tanto, estoy diciendo lo mismo. Actividad intrínseca, eficacia, K3 o alfa es lo mismo, ¿sí? Es la capacidad que tiene el fármaco de generar una respuesta, ¿sí? De hacer responder al receptor al cual se une. Y en eso es importante discernir la diferencia entre aceptor y receptor, porque no es lo mismo. Un aceptor es cualquier molécula o macromolécula a la cual el fármaco o un ligando se puede unir sin que esa unión o esa interacción genere una respuesta molecular, sin que esa unión o interacción genere una acción.
¿sí? Recordemos que la acción era la modificación de una respuesta celular, biológica preexistente. Entonces, de pronto, puede haber moléculas en nuestro cuerpo que son aceptores, como la albúmina. La albúmina tiene 4 sitios activos. En esos 4 sitios activos es capaz de ligar una gran cantidad de fármacos, ¿sí? De hecho, cada uno de sus sitios activos no es que un fármaco va y se une a cualquiera de los 4, no. Los antidiabéticos orales tienen usan uno de los sitios activos de la albúmina, los antiinflamatorios no esteroideos usan otro, ¿sí? Y así. Cada fármaco se une selectivamente a un sitio activo de la albúmina. Pero la usan solo para ser transportados los fármacos. La unión del fármaco a la albúmina no genera ninguna respuesta celular. Entonces, esto es un aceptor. En cambio, el receptor es la macromolécula a la cual el fármaco se va a unir de manera específica y va a generar una respuesta biológica. Va a modificar la respuesta celular preexistente, en más, en menos, o bloqueándola, ¿sí? Entonces, acá en esta imagen tenemos una serie de ejemplos. Después ustedes tienen una clase puntual de receptores y de, digamos, de todos los mecanismos de acción puntuales que hay, ¿sí? A través de los cuales pueden actuar los fármacos que utilizan receptores, ¿sí? De toda la respuesta intracelular que desencadena cada receptor, de segundos mensajeros, ¿sí? Tienen una clase puntual de eso. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Este es un receptor, el primero que tienen acá a la izquierda, que dice hormona, es un receptor glicoproteico en serpentina de 7 pasos transmembrana, se le dice así porque atraviesa 7 veces la membrana, y gran cantidad de los fármacos utilizan este receptor. Esto es algo que ustedes me van a escuchar o nos van a escuchar repetir muchas veces: receptor metabotrópico, 7 pasos transmembrana, es algo que lo van a escuchar mucho, porque muchos fármacos utilizan receptores de 7 pasos transmembrana, ¿sí? Entonces, el fármaco se une con especificidad a el extremo extracelular del receptor. El receptor genera o tiene un cambio conformacional que se va extendiendo a lo largo de sus 7 pasos a través de la membrana, y a través de su extremo intracelular, todo ese cambio conformacional va a generar una cascada de señales que a través de segundos mensajeros, como el inositol trifosfato, el diacilglicerol, la proteína quinasa C, van a enviar las señales hacia el núcleo celular. Y desde el núcleo celular va a salir la orden de qué tiene que pasar, ¿sí? Entonces, si ese fármaco se une, por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, se une para disminuir los niveles de AMP cíclico, entonces una vez que se une al receptor, se genera ese cambio conformacional, se manda toda la cascada de señales intracelulares y del núcleo va a salir la respuesta de disminución de los niveles de AMP cíclico, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo de receptores son los receptores del tipo de hormona de crecimiento, growth factor, ¿sí? Como el receptor de la albúmina, que tiene un paso transmembrana, que generalmente son receptores asociados a tirosina quinasa, ¿sí? O que modifican la acción tirosina quinasa celular, aunque no la tengan, aunque no sea propio, ¿sí? Entonces el fármaco se unirá a la porción externa del receptor, se generará un cambio conformacional a lo largo del fragmento que atraviesa la membrana, y una vez que llegue al extremo intracelular, se va a generar una cascada de señales a través de la fosforilación y desfosforilación de restos tirosina y otras proteínas que van a llevar el mensaje hacia el núcleo, y del núcleo va a salir la orden de qué tiene que hacer, ¿sí? Bueno, acá está el otro ejemplo, que es el del canal de calcio que hablamos antes, ¿sí? En el que este puede ser bloqueado o lo contrario, puede ser abierto, ¿sí? Según el fármaco que se utilice. Bueno, hay diferentes teorías que buscan explicar la magnitud del efecto del fármaco, o la magnitud de la acción y del consecuente efecto, ¿sí? Entonces, una de las teorías es la teoría ocupacional,
que dice que a mayor número de receptores ocupados, mayor magnitud de efecto. Otra teoría dice que cuanto más se una el fármaco a su receptor y luego lo libere para que otra molécula nueva, porque ustedes piensan que cuando administran un fármaco, se toman una pastilla de aspirina, un comprimido de aspirina, de ibuprofeno, de lo que quieran, ustedes no se están tomando una molécula del fármaco, se están tomando 100.000 moléculas del fármaco en ese comprimido, ¿sí? Entonces, lo que la teoría de velocidad relativa o tasa de asociación-disociación dice es que cuanto más moléculas se unan, generen el mecanismo de acción y efecto, se separen, liberen al receptor para que una nueva molécula se vuelva a unir, mayor magnitud de efectos habrá, ¿sí? O sea, cuanto más veces ese ciclo de asociación-disociación ocurra, habrá mayor magnitud. Y la otra teoría dice que cuanto más cambio conformacional induzca la unión del receptor al receptor, mayor magnitud de efecto habrá, ¿sí? Entonces, generalmente es como una mezcla de todas estas teorías, pero la más aceptada es la de la teoría ocupacional, ¿sí? O sea, cuanto más moléculas del fármaco ocupen nuestros receptores, mayor respuesta biológica habrá. Bueno, esto es lo que yo les decía, miren acá arriba a la izquierda, cuando hablamos de fármacos de acción específica que interactúan con moléculas propias, tenemos que hablar de K1, K2 y K3, que la K3 dijimos que era el alfa o la constante de actividad intrínseca, ¿sí? Cuando una droga de acción específica se une a su receptor, lo hace a través de una constante de asociación llamada K1, ¿sí? Y forma un complejo droga-receptor que va a ir a producir el efecto, ¿sí? El efecto o la acción dependerá del tipo de K3 que tenga ese fármaco, que es la eficacia farmacológica intrínseca o alfa. Y después de haber producido el efecto, la droga se debe disociar del receptor, no puede permanecer unida, y para disociarse del receptor necesita una K2 o constante de disociación, ¿sí? Entonces, para que la droga se una al receptor, tiene que tener una constante de asociación. Para producir un efecto determinado y generar un cambio conformacional en el receptor, la droga tiene que tener una K3 o alfa. Y para luego disociarse ese complejo droga-receptor en sus partes integrantes, tiene que tener una K2 o constante de disociación, ¿sí? Después me vuelvo a esta diapositiva. Vamos a pasar a esta para que lo puedan entender. Entonces, en función del grado o el valor de K3 que tiene cada droga de acción específica, estamos hablando solamente de los que actúan con receptores, es que lo vamos a clasificar o subclasificar en agonista, completo o puro, agonista parcial, antagonista o agonista inverso, ¿sí? Entonces, el agonista puro o completo es aquel que se une al receptor, el fármaco que se une al receptor, y genera una respuesta, obviamente va a generar un cambio conformacional, y genera una respuesta máxima sobre ese receptor, ¿sí? Es el fármaco capaz de hacer responder al máximo al receptor al que se está uniendo, ¿sí? De la misma manera que lo haría su ligando natural. Ustedes recuerden que estas estructuras que el fármaco está usando como receptor son propias, ¿sí? Y tienen sus ligandos propios, ¿estamos? Entonces yo puedo tener un fármaco que actúa sobre el receptor de adrenalina. ¿Y cuál es el ligando de ese receptor? La adrenalina. Entonces yo tengo mi propia adrenalina fisiológica y tengo mi fármaco, que es mi adrenalina sintética,
la que yo utilizo en la terapia siempre, ¿sí? Entonces, el agonista puro completo será aquel que haga responder al receptor con la misma magnitud y de la misma manera que lo hace el ligando endógeno, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Entonces, sobre el receptor de adrenalina, yo administro adrenalina sintética, y esa adrenalina sintética que estoy administrando es un agonista puro, porque se une al receptor y lo hace responder de la misma manera que mi adrenalina fisiológica, ¿sí? Eso es un ejemplo, solamente. Aquel fármaco que lo hace responder al máximo al receptor tiene una K3 alfa o constante de actividad intrínseca máxima, ¿sí? Que nosotros generalmente, para que ustedes puedan tener una referencia numérica, le damos el valor de 1, ¿sí? 1 es el máximo, ¿sí? Ahora, hay otras drogas que se les denomina agonistas parciales, que son aquellos capaces de unirse al receptor, disociarse del receptor, porque tienen K1, porque tienen K2, y también tienen K3, lo van a hacer responder al receptor, pero no de la misma manera que el agonista puro. No lo van a hacer responder nunca al máximo. No llegan a la respuesta total de ese receptor, ¿sí? Ni como lo hace el agonista puro, ni como lo hace el ligando endógeno, que es el que lo hace responder al máximo, ¿sí? Entonces, esas drogas que se denominan agonistas parciales, que como la palabra lo dice, hacen responder al receptor parcialmente, tienen un alfa o K3 que es menor a 1, porque dijimos que 1 era el máximo, no llegan a 1, pero mayor a 0, ¿sí? Es decir, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así, pero no llegan a 1. Ahora, el antagonista es aquella droga que se va a unir al receptor gracias a una constante de asociación, o K1, luego se separará gracias a una constante de disociación, o K2, pero no va a generar un efecto farmacológico, es decir, no va a hacer responder al receptor porque el antagonista no tiene K3. Solamente se une y se separa, se asocia y se disocia. Generalmente, ¿cuál es el objetivo de una droga que solo se asocia y se disocia? Bloquear al receptor. ¿Para qué sirve un antagonista? Sirve para bloquear al receptor. Está bien, no lo hace responder, no genera ninguna respuesta farmacológica, pero al bloquearlo, evita que el ligando fisiológico se una, y el bloqueo o eso de evitar que el ligando fisiológico se una me va a permitir un efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, los antagonistas no tienen eficacia farmacológica porque no tienen K3, pero sí tienen eficacia terapéutica. Yo sí obtengo un efecto terapéutico con un antagonista. ¿Por qué? Porque no dejo que el ligando fisiológico se una. Estos antagonistas pueden ser competitivos, es decir, que compitan con el ligando fisiológico por el receptor, y que una vez que se unan, su unión sea reversible o irreversible. Y hay otros que no compiten con el ligando fisiológico por el receptor, porque el receptor tiene más de un sitio activo. Entonces el ligando fisiológico se une en un lugar y el antagonista se une en el otro. Y a pesar de unirse en otro lugar, lo mismo bloquea la respuesta del ligando fisiológico, aunque no estén compitiendo por el locus. Y por otro lado tenemos el agonista inverso. ¿Se escucha bien? Porque recién veo en el chat que me pusieron que se corta. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno. El agonista inverso es una droga que tiene una K1, es decir, que tiene una constante de asociación al receptor, tiene una K2, es decir, que tiene una constante de disociación del receptor, y tiene una K3. Pero ¿cuál es la diferencia? Que su K3 es negativa, ¿sí? Si la K3 del agonista puro completo era 1,
la del agonista inverso es -1, ¿sí? Por ejemplo, para dar un número determinado. Siempre es negativa la del agonista inverso. Puede ser cualquier número, pero es siempre negativa, ¿sí? Recuerden que 1 es la máxima respuesta. En este caso sería la máxima respuesta contraria, porque al tener una constante de actividad intrínseca negativa, va a generar la acción opuesta a la que generaría el agonista puro. Por ejemplo, si el agonista puro lo que hace es abrir el canal de cloro, cuando se une al receptor, el agonista inverso no va a cerrar el canal de cloro, ¿sí? El agonista puro abre el canal de cloro para que el cloro entre a la célula. En cambio, el agonista inverso va a abrir el canal de cloro para que el cloro salga, lo va a hacer salir de la célula. Esa es la respuesta contraria, ¿sí? No dejar que el cloro entre sería antagonizar el canal, ¿sí? Entonces, si yo tengo el canal de cloro, lo abro para que entre cloro, eso sería el efecto que normalmente ocurre y que hace el ligando fisiológico. Entonces, si un fármaco lo abre para que el cloro entre, es un agonismo, que será puro o parcial, dependiendo de qué K3 tenga, ¿sí? Si yo el canal de cloro lo bloqueo y no dejo que el cloro entre, lo estoy antagonizando. Y si yo al canal de cloro lo abro y hago lo contrario a lo fisiológico y le hago salir el cloro de la célula, eso es un agonista inverso, ¿sí? Existen pocos, escasos, contados con los dedos de una mano, los agonistas inversos en la práctica. Pero ustedes tienen que saber que existen y entender la diferencia entre el antagonista, porque muchas veces confunden agonismo inverso con antagonismo. Bueno, un segundo que ahora no me pasa la diapo. Bueno, esto es con imágenes, lo mismo que les acabo de decir. En la imagen de arriba, ustedes tendrían el receptor, ¿sí? Que sería este huequito, y esta sería la sustancia endógena, ¿sí? La sustancia endógena que se va a unir al receptor. El agonista puro o parcial, cualquiera de los dos, imita al ligando endógeno, mimetiza al ligando endógeno, entonces lógicamente por una cuestión de afinidad bioquímica, su estructura tiene que ser similar. Ahora, ven que dice acá, incremento de la actividad celular. Nosotros dijimos que ningún fármaco genera acciones nuevas, modifica acciones preexistentes, en más, en menos o la bloquea. Entonces, normalmente este ligando endógeno me generaba una actividad celular determinada. Este fármaco, que es un agonista, va a ir a incrementar la acción que el ligando endógeno hacía, ¿sí? Teniendo para poderse unir, teniendo que tener una estructura similar para poder unirse a ese receptor, ¿sí? ¿Cuánto lo va a hacer responder al receptor? Eso ya va a depender de su K3, de que sea un agonista puro o de que sea un agonista parcial. En cambio, el antagonista, miren la diferencia, es como un botón que va y bloquea el receptor, evitando que el ligando fisiológico se una. Entonces, tiene una constante de asociación, después se separará y tiene una constante de disociación, pero no va a generar ninguna respuesta, ni siquiera encaja por completo en el receptor, lo único que es capaz es de bloquearlo, impidiendo la unión del ligando fisiológico y por ende la actividad normal de esa célula, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Ven, ligando endógeno, receptor, una vez que el ligando endógeno se une al receptor, un cambio conformacional que se traduce en un efecto posteriormente. El agonista tiene que ser similar en su sitio de unión al receptor para poderlo imitar al ligando endógeno y producir lo mismo o mimetizar su acción. En cambio, el antagonista solamente tiene que encajar en el sitio activo, aunque no sea totalmente igual, para poder bloquear al receptor para que el ligando endógeno o el fármaco agonista no sean capaces de unirse y bloquear así esa acción celular, esa función celular, perdón. Bueno, esto sería otra parte, otra sección, que es la variación de la respuesta al fármaco, ¿sí? Porque nosotros podemos administrar
un fármaco de manera adecuada, teniendo todas las consideraciones, las precauciones y todo lo que se debe tener, pero no todos los sistemas biológicos, cada individuo es distinto, ¿sí? Y pueden tener condiciones que uno desconoce, ¿sí? O que el mismo paciente desconoce, y que eso le genere una variación individual de la respuesta al fármaco, ¿sí? Hay diferentes tipos de variación individual: la supersensibilidad, la tolerancia y la taquifilaxia. Cualquiera de ellos no significa que le va a pasar a todos los pacientes. Justamente cuando se comercializa un fármaco, en el prospecto está descrito que 1 de cada 100.000 pacientes a los cuales se les probó el fármaco, que eran todos voluntarios sanos, hicieron tolerancia o tuvieron una reacción de supersensibilidad, ¿sí? Esto no quiere decir que es la respuesta habitual, sino que son situaciones que uno como médico debe conocer que el paciente puede tener una variabilidad individual que determine que la respuesta al fármaco no sea la esperada, ¿sí? Entonces, la supersensibilidad es cuando, o es el proceso por el cual la acción del fármaco se ve potenciada, o sea, es mayor, por una situación puntual de ese individuo en particular que responde de manera exagerada, ¿sí? A una dosificación terapéutica habitual, ¿sí? O sea, yo sé que la dosis de este fármaco es 25 miligramos al día, y yo le doy 25 miligramos al día como a todos mis pacientes no le pasó nada, y a este paciente sí, reaccionó de manera exagerada. Y eso es porque el paciente tiene una condición individual que determina, la reacción de supersensibilidad. Esto es para que discernamos de lo que es reacción adversa, ¿sí? No es lo mismo reacción adversa que supersensibilidad. Entonces, uno puede desconocer que el paciente tiene una variabilidad enzimática determinada. Muchas veces habrán escuchado el famoso paciente que lamentablemente fallece en una anestesia, por ejemplo, ¿sí? No existen las pruebas terapéuticas a la anestesia, ¿sí? Nosotros no podemos decir, a ver, a mí me tienen que operar de vesícula, entonces me van a probar el anestésico primero para ver cómo reacciono, y después me operan de la vesícula, cuando ya sé que reaccione bien. No, lamentablemente eso no se hace, no existe. Sí, obviamente, los anestésicos, como cualquier fármaco, sufren todo un proceso, que eso ya se los explicó el doctor Campreger en la primera clase, que primero se prueba en animales, lleva muchísimos años antes de comercializarse un fármaco, se prueba primero en animales, después de ser probado en animales se prueba en voluntarios sanos, y después de que supera todas las etapas, recién se comercializa, ¿sí? Y durante ese proceso que lleva años, e incluso después de la comercialización del fármaco, uno va viendo y va siendo controlado el fármaco para ver la posibilidad de nuevas reacciones adversas. Y muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, el típico caso que las personas dicen se le fue la mano al anestesista, o el paciente falleció en la anestesia, una mala praxis. No, muchas veces no es una mala praxis, ¿sí? Sino que el paciente puede tener un déficit enzimático que no conocía, y de pronto no tiene la enzima que necesitaba para metabolizar ese fármaco, y eso puede determinar una reacción exagerada en el paciente, que en algún caso puede ser letal y en otro no, ¿sí? Entonces, eso sería una supersensibilidad, ¿sí? No quiere decir que haya algún evento iatrogénico. Es para darles un ejemplo, digamos, que ustedes puedan individualizar. Después puede haber una presencia, y no hay forma de saber, a lo que quiero ir es que no hay forma de predecirlo, porque ¿cómo el paciente puede saber que le falta una enzima? ¿Se entiende? A eso es a lo que voy. Y mucho menos nosotros, tampoco podemos saberlo. Obvio que si es una reacción leve, genera un antecedente en el paciente, permite probablemente un estudio del que sea, ¿sí? Que después ya permitirá saber que el paciente es alérgico a un medicamento determinado, o que es un metabolizador lento, o que no tiene la enzima que se necesita para metabolizar esa droga y le queda dando vuelta y genera efectos de reacciones de supersensibilidad, ¿sí? Puede haber la existencia de una comorbilidad desconocida, rara, atípica, que genere una supersensibilidad en la respuesta del paciente,
o que de pronto se estén administrando, o se esté administrando dos fármacos y que se desconozca que uno pueda reaccionar sobre el otro. Eso es muy particular, es muy raro porque todos los fármacos se estudian las interacciones, ¿sí? Antes de comercializarse un fármaco, se estudia cómo interacciona un fármaco frente a todos los fármacos posibles, ¿sí? Para poder saber que el paciente pueda administrarse más de un fármaco a la vez sin ningún problema, ¿sí? O cuando hay un problema en la administración entre la administración de 2 o 3 fármacos, ¿sí? Lo que podría ocurrir es que ocurriera una respuesta de supersensibilidad porque se desconozca o el paciente haya negado, por ejemplo, la administración de otro fármaco, o el consumo de una droga ilícita, por ejemplo. Bueno, después tenemos la otra reacción que es la tolerancia. La tolerancia es la disminución de la respuesta o de la efectividad de la droga cuando se administra por un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces, el paciente deja de responder a la dosis habitual y lo manifiesta como la necesidad de tener que administrarse más dosis para poder obtener el efecto deseado, ¿sí? Es como que el cuerpo deja de responder a la dosis que se administraba y necesita más justamente para lograr el mismo efecto. Eso se llama tolerancia, siempre y cuando sea durante un tiempo prolongado. Eso es muy frecuente lo que ocurre con el alcohol, ¿sí? El paciente primero necesita cada vez más cantidad de alcohol para conseguir para poder embriagarse, por ejemplo, porque le va haciendo tolerancia, entonces cada vez necesita más alcohol para embriagarse, hasta que por supuesto sus sistemas metabólicos, el hígado falla, ¿sí? Y todos sus sistemas metabólicos fallan y ya con un vasito pasa al otro extremo, con un vasito ya está embriagado, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre, hay fármacos que puntualmente tienden o son muy conocidos como generadores de tolerancia, como son la morfina, como son los barbitúricos, que son las drogas que tienden a generar adicción, ¿sí? Justamente la mayoría de las drogas que generan mucha tolerancia generan adicción y generan dependencia. Y la taquifilaxia es una forma de tolerancia, pero en la cual hay una disminución rápida, brusca, de la respuesta a la droga, digamos, ante una droga que tuvo una exposición a dosis sucesivas, pero por muy corto intervalo de tiempo, ¿sí? El paciente rápidamente deja de responder al fármaco y necesita más dosis para conseguir el mismo efecto, pero estuvo expuesto muy poco tiempo o por intervalos muy cortos a esa droga. Bueno, fin. ¿Alguna duda? ¿Chicos? No, No, profe. sí, profe. No, profe. No, profe. Bueno, profe. perfecto. Perfecto, Profe. entonces, cualquier duda. ¿Sí? ¿Me hablaron? Sí, sí, tengo una duda. Sí. A ver. Con respecto a la sensibilidad, por ejemplo, si una persona ya tiene una sensibilidad o una supersensibilidad a algún tipo de anestésico, por ejemplo, o sea, una dipirona, un ejemplo, ¿tiene una predisposición a una supersensibilidad a un anestésico? ¿O no? O sea, vos me decís que tengo una reacción de supersensibilidad a una droga y que pueda tener una relación con otra droga. Sí. Hay algunas drogas que tienen reacciones cruzadas, que se llaman. No son reacciones de supersensibilidad, son reacciones adversas que pueden ocurrir de manera cruzada, ¿sí? Entonces, cuando el paciente se expone a un fármaco determinado, hace una reacción adversa y cuando se expone a otro, manifiesta la misma reacción adversa que con el anterior. Hace una reacción cruzada entre fármacos. Pero eso es algo muy puntual, ahora no se me viene a la cabeza un ejemplo, pero existen las reacciones farmacológicas cruzadas. No son reacciones de supersensibilidad, son un tipo de reacción adversa. Porque las reacciones adversas son todo un capítulo. Ustedes en los libros de fármaco van a encontrar al final generalmente un capítulo que dice reacciones o efectos adversos y ahí tienen toda la gama, ¿sí? No sería un tipo de supersensibilidad, sino sería un tipo de reacción adversa. Y Gracias. generar una reacción adversa, por ejemplo, a un anestésico, por ejemplo, no digo la supersensibilidad, digo reacción adversa. Hacer una reacción adversa a un anestésico no quiere decir que voy a hacer reacción adversa a todos, ¿no? Puntualmente tengo una compañera de trabajo que es alérgica a la lidocaína, que es el anestésico más común que hay para cuestiones locales, y cada vez que tiene que
por ejemplo, hacerse un proceso odontológico o algún proceso en piel, tiene que ella comprar su anestésico porque no puede utilizar lidocaína, pero no es alérgica a ninguno de los otros, ¿sí? O sea que la condición de una reacción adversa a un anestésico, por ejemplo, no determina que lo seamos a todos, ¿sí? Bueno, gracias. Aunque existan reacciones cruzadas entre fármacos. De todos modos, está descrito cuáles son los fármacos. No es que de pronto yo hago una reacción cruzada entre dos fármacos y vos haces otra y otro paciente hace otra. No, está descrito en cada fármaco con qué fármaco es capaz de cruzar la reacción adversa, ¿sí? Por eso entonces cuando uno no puede saber todo esto en la práctica clínica porque hay 100.000 millones de fármacos. Entonces lo que uno termina manejando son las reacciones adversas más comunes, las más frecuentes, las más graves, y sobre todo las de su área. Si el día de mañana sos cardiólogo, vas a tener clarísimas las reacciones adversas de todos los fármacos que utilices en cardiología, ¿sí? Y probablemente no tengas mucha idea, por ejemplo, de la reacción adversa de un fármaco de dermato, ¿sí? Porque uno termina abocado a lo suyo, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. chicos, no, por nada. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, nos vemos de esta clase a la otra entonces. Profe, disculpe, ¿esta diapo la va a subir a la plataforma? Le consulto al doctor Campreger, ¿sí? Porque él toma la decisión si se suben o no las diapos. Ah, bueno, profe. ¿Listo? No, por Listo, muchas nada. gracias, que esté bien. Igualmente, chicos. Hasta luego.